Vamos a ir a la palabra del Señor. En esta tarde quiero invitarles al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo número 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y nuestro tema para esta tarde se titula La gracia que vence la muerte. Y tenemos delante de nosotros en esta tarde una de las verdades más gloriosas que encontramos en las Sagradas Escrituras con respecto al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la verdad de que solo Él puede dar vida. Y en torno a esto entonces va a estar desarrollándose el mensaje. Tenemos que ver quiénes son aquellos a los cuales el Señor da vida. Vamos a ver lo que Cristo hizo para poder ahora dar vida. Como Él llama a los hombres para que puedan recibir vida y finalmente el resultado de esta gracia cuando nuestro Señor da vida. Y lo vamos a ver en este hermoso relato acerca de Lázaro. Es una lectura bastante extensa, se inicia en el versículo 1 del capítulo 11 y termina aquí en el versículo 44 y luego también se retoma parte de esa historia a partir del capítulo número 12. Leímos solo una parte de ella a partir del verso 17, pero es un hermoso, maravilloso milagro donde a partir de esto entonces podemos aprender acerca de la conversión de las almas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tan solo un par de versículos de toda esta historia para poder mostrar que la salvación es una obra que Dios hace en el corazón. Y también el libro de Juan, en el capítulo 20, precisamente nos habla de que los propósitos de los milagros no tan solo era dar algún beneficio temporal a aquellos que lo recibían, sino que todas estas cosas que están escritas están allí, están en este libro, están en la palabra del Señor para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Juan 20, 31 estoy leyendo, y para que creyendo ahora entonces tengáis vida en su nombre. Entonces, este milagro no solamente nos habla de una resurrección literal de este hombre, sino más bien también tiene que enseñarnos muchísimo acerca de la vida espiritual que podemos ahora hallar en el Señor. Así que la conversión de un pecador tiene muchas ilustraciones que se presentan en la vida que Dios da a este hombre llamado Lázaro. Estamos ante la tumba de este hombre, pero no es solo frente a la tumba, sino es como un espejo donde podemos mirar el alma humana. Es como una máquina de rayos X que nos permite ver la condición, la realidad de cada hombre delante de nuestro Señor. Cada uno de quienes hoy está aquí, presentes en este lugar, llevamos en nuestra vida un sepulcro. Por naturaleza, el hombre está bajo muerte física como consecuencia del pecado, la separación de Dios, conocido como la muerte espiritual, pero también una muerte eterna que al partir del escenario de esta tierra, si no hemos creído en Cristo, nos esperará estar eternamente lejos de Dios para siempre. Así que esto tiene que ver con todos y cada uno de los seres humanos, especialmente aquellos que no han confiado en Cristo, que no han confiado en Él como el único mediador y el único Salvador. Porque el asunto no es que el hombre y la mujer, producto de su pecado, esté enfermo, esté confundido o haya algún tipo de distrofia mental con respecto a estos asuntos, o simplemente necesita algún tipo de empujón para poder ahora estar bien con Dios, sino el análisis que la palabra del Señor hace del hombre es que está muerto, está incapacitado, está separado de Dios, sin vida espiritual, de tal manera que si es que ha de hallar vida, tan solo por medio de Cristo es que lo puede hacer. Así que la pregunta no es si es que el hombre por naturaleza está espiritualmente muerto. Esa es una realidad que en la Biblia es presentada una y otra vez. Sino más bien la pregunta es si es que ha respondido al llamado del Señor a venir y a estar a cuentas con Él.
dado que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es si has alcanzado vida en Cristo, has alcanzado esta promesa de salvación y vida eterna que el Señor hace a todos aquellos que vienen delante de Él, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Él como el único mediador. Así que tenemos a Lázaro, un hombre que había muerto, y por medio entonces de este hermoso milagro, el Señor también llama a pecadores muertos espirituales para que puedan hallar vida espiritual, vida eterna, tan solo en Él. Así que 4 cosas quiero trazar. En primer lugar, hablar acerca del hombre en su realidad de muerte espiritual, para luego centrarnos en la obra de Cristo en favor de pecadores, para poder dar vida, para poder dar salvación y perdón de pecados. Así que en primer lugar, los primeros versículos del capítulo 11 nos hablan acerca de la realidad. Versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y luego entonces nos encontramos en el versículo 17, que habían pasado 4 días, porque vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y aquí entonces se nos ilustra, se nos muestra y se nos presenta de una manera gráfica la realidad espiritual del hombre como algo real y como algo que es completamente parte de su vida. Y 3 cosas de la condición del hombre podemos ver en este pasaje. En primer lugar, que el hombre no está meramente enfermo, no tiene un pequeño problema espiritual, no es un asunto superficial, sino que es una condición terrible. El hombre está muerto, como lo presenta en el versículo número 17, pero no solamente muerto, sino está muerto ya hace 4 días. Dentro del contexto judío, con los siglos posteriores a este relato, se dejó por escrito algo que se supone que era parte del pensamiento judío en los tiempos del Nuevo Testamento, de que el alma de las personas, no es algo bíblico por cierto, pero el pensamiento que estaba allá, que el alma estaba como en torno al cuerpo durante 3 días y que al 4.º día ya no había nada que hacer. Muchos sostienen que se nos presenta este detalle de los 4 días simplemente para mostrar ante los ojos de aquellos que estaban escuchando en aquellos años de que ya no había nada que hacer. Estaba completa, absolutamente muerto. Así que se estaba reforzando la idea de esta realidad. Y de hecho al punto de que Marta confiesa que este hombre tenía un hedor producto de la descomposición que con el paso de los días había ocurrido. Así que esto es lo que ilustra precisamente la realidad de un hombre sin Dios. Y cuando digo hombre me refiero también a la mujer, del ser humano por naturaleza. Es esa ilustración de lo que es un estado de la vida sin Cristo. Porque no solamente hay un pequeño problema en el alma, no solamente hay una pequeña situación que con un par de obras, un par de cositas por acá, todo se soluciona, sino que delante del Señor es como un cuerpo que hiede delante de la santidad de nuestro Señor. Esa es la manera como Dios ve el pecado. Esa es la manera como Dios ve al hombre pecador. Así que se nos presenta de una manera bastante vívida aquí la realidad de todo hombre por naturaleza. Así que sería un error que te engañes pensando que solo necesitas mejorarte un poco. Como que puedas tal vez tomar una hoja en blanco y comenzar a escribir aquellas cosas que te faltan. Como si el pecado fuera meramente una ausencia de algo, cuando la Biblia también describe el pecado como una inclinación total y completa al mal, como una corrupción moral y espiritual en el hombre. Así que no puedes engañarte pensando que tan solo necesitas una pizca de algo, un poquito de por allá y un poquito de por acá. Porque un cadáver no necesita vitaminas. Un cadáver no necesita algún tipo de remedio, está muerto, ya no hay nada que hacer por él. Así que de esa misma manera no te sirve un poquito de religiosidad o un poquito de pensamientos ahora con respecto a las cosas espirituales. Nada de eso te puede ser útil, porque lo único que tú necesitas ahora es tener vida. La única cosa que tú puedes realmente y necesitas es tener vida en esta terrible condición en la que te encuentras. Así que está muerto y hiede. El olor es algo terrible. Y de hecho, si me acompañas a Romanos, cuando el apóstol Pablo describe a un hombre sin Dios en su día a día, esta muerte espiritual expresada
en asuntos prácticos, en el capítulo número 3 de Romanos. Él dice lo siguiente a partir del versículo número 10 y va a usar palabras muy similares a las que se presentan en esta ilustración acerca del hombre por medio de la muerte de Lázaro. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estas son las practicalidades de una vida sin Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 3, el sepulcro abierto es su garganta. Y básicamente lo que está diciendo allí es que su hablar, el tipo de hablar que tienen es como el olor que sale de una tumba abierta. Así que todo el ser del hombre está corrompido por el pecado. Su mente, su corazón, sus emociones. De tal manera que aquí también se presenta una segunda verdad con respecto a la muerte espiritual. No solamente está muerto e incapacitado, sino está completamente descompuesto espiritualmente. Hay una corrupción total en el hombre. Por eso dice el profeta, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así que el hombre en todo su ser está corrompido por el pecado. Esa es la realidad del hombre delante del Señor. Cuando hablamos del corazón del hombre, no nos referimos al órgano físico que cada uno de nosotros tiene, sino nos referimos a lo que el hombre es, lo que el hombre piensa, lo que el hombre hace, lo que el hombre siente, su mente, su voluntad, sus emociones, lo que define de una otra manera al ser del hombre que nos da esa personalidad propia de cada uno. Todo aquello está corrompido por el pecado. Así que ahí es cuando podemos explicar todo lo que el hombre es y lo que el hombre hace. Entendemos por qué hay violencia, entendemos por qué hay todo este tipo de circunstancias tan lamentables en la sociedad, porque es simplemente la expresión de un corazón que está completamente corrompido por el pecado. Y ella está completamente descompuesto para mostrar esta corrupción en el corazón del hombre. Y en tercer lugar, entonces, con respecto a la condición del hombre pecador, es que es incapaz de poder por sí mismo estar a cuentas con Dios. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda hacer algo por tu alma. Ni los mejores centros de atención, ni el mejor amigo, ni la persona más preparada para tratar con asuntos del alma puede hacer algo por ti. Y aquí se ilustra de qué manera. Porque ni Marta, ni María, ni ninguna de las personas que estaban cerca de Lázaro pudieron hacer algo con respecto a él. Ni siquiera Lázaro pudo hacer algo por sí mismo. Él estaba enfermo y finalmente murió. No pudo detener la muerte. Para mostrar la incapacidad del hombre para poder por sí mismo, o con la ayuda de otras personas, de otros seres humanos, salir de esta terrible realidad en la cual el hombre se encuentra. Un cadáver no responde al sonido. Un cadáver no responde al llanto. Le puede gritar. Hemos visto tal vez escenas dolorosas de personas que han perdido a un ser querido, tirándose sobre el ataúd, inclusive personas que se han tirado cuando los cementerios se bajaban el ataúd y se tiraban, pero nada, no escuchan, ya no están. Puede gritarle, puede sacudir el ataúd, pero no va a reaccionar. Y así es el pecador delante del Señor. Es incapaz de poder hacer algo por su propio bien, porque el hombre por naturaleza es ciego a las verdades espirituales. No las ve, no las quiere ver, es sordo, no puede oír, no puede entender las cosas del Señor, porque tampoco quiere. Y a eso la Biblia le llama la incapacidad total del hombre para por sí mismo estar a cuentas con Dios. Así que si el hombre ha de tener vida, obviamente debe ser un milagro que Dios hace. Y eso es lo que se ilustra en la sanidad de Lázaro. Así que en segundo lugar, ahora quiero pasar de la realidad del hombre que se presenta en este milagro para hablar acerca de la compasión de Cristo por los pecadores. Versículo 33, encontramos aquí un hermoso pasaje de este relato, y en particular el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia. Es un dato que para algunos puede ser interesante, puede ser muy breve, pero es uno de los tal vez versículos más profundos de la Escritura. Simplemente dice: Jesús lloró. Porque el Señor no es indiferente a la terrible realidad humana.
en esta terrible condición en la que el hombre se encuentra, el Señor no es indiferente, Él no es distante. Y estas cosas las vemos claramente en lo que Él hizo entonces ahora en favor de pecadores. Porque Él sabe lo que va a hacer en Lázaro. Todo esto era parte del plan de Dios, pero eso no es un impedimento para que Él pueda dolerse por esta realidad. Ahí entendemos entonces esta gran misericordia ahora que el Señor mostró en favor de pecadores y en favor delante de Lázaro, llorando delante de Él, para también mostrarnos que nuestro Señor no es distante ni indiferente. Su corazón se conmueve por cada pecador que yace muerto en delitos y pecados. Así que fue ese amor entonces, esa misericordia que lo llevó ahora a que Él viniera a esta tierra a morir por pecadores. Eso es lo que dice el Señor en Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muchos desearían que el Señor muestre su amor simplemente al final del tiempo, llegar a subir achoclonados al cielo. Que muestre su amor o tal vez quitando la maldad en el mundo. El problema es, ya hemos trazado que el corazón del hombre es lleno de maldad, de corrupción. Así que si Dios muestra su amor quitando la maldad, los primeros que deberíamos salir de acá son los seres humanos. Así que no habría redención, no habría salvación, no habría vida para el hombre. Pero entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, estando bajo esta terrible realidad espiritual que acabo de describir, entonces Cristo ahora murió por pecadores. De tal manera que ahora allí en la cruz del Calvario, Él no retrocede ante el hedor del pecado, sino más bien Él carga sobre sí mismo las consecuencias del pecado. Cuando en aquellas horas en la cruz del Calvario, 6 horas estuvo allí, 3 horas la gente hacía escarnio de Él, burla de Él, menosprecio de Él. Pasaban por allí gritándole cosas duras, pasaban por ahí meneando la cabeza y diciéndole: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. Ladrones que estaban a su lado buscando aprovecharse de la situación, por si acaso podía salir para que lo sacara a ellos también. Ese es el hombre, buscando siempre su propio beneficio, buscando los deseos de su propio corazón. Y esa es la manifestación de un hombre sin Dios. Si es que Dios existe, lo voy a tener para mi propio beneficio. Si es que Dios existe por ahí, lo quiero simplemente como una especie de mago que aparezca cuando yo lo necesito, frote la lámpara y me dé todo lo que yo necesite, pero simplemente después para olvidarme de Él. Dime si no acaso esa es la realidad de un hombre, de un joven que no tiene vida en el Señor. Por cierto, puede ocultarlo con religiosidad, con ciertos pensamientos religiosos, ciertas actitudes, pero su alma hiede, producto del pecado que domina en él. Pero ¿qué hace el Señor entonces? Él va a la cruz del Calvario y muestra su amor, su misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y carga entonces el pecado, y las siguientes 3 horas ahora tinieblas cubrieron la tierra. Lo que allí iba a ocurrir era el evento más grande que el hombre puede conocer. Cuando Cristo entonces recibió y cargó las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer. Ya dijimos, cada hombre es pecador y está totalmente corrompido por el pecado. Y ahora suma el pecado de todos aquellos que iban a creer. Y de alguna manera ese pecado fue comprimido sobre Cristo allí en la cruz del Calvario. Puede sonarte algo liviano esto. Tal vez tienes 5, 10, 20, 30, 50, 80 años y si escribieras un libro acerca de esa vida en contra de Dios, cada pensamiento, cada acción, cada mala motivación en hacer algo bueno, cada sentimiento en contra de Dios, cada día que has ignorado a Dios y lo tuvieras que escribir, tal vez serían tomos y tomos y tomos acerca de esta vida. Ahora eso multiplícalo por millones y millones y millones de personas. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es algo trivial, no es algo simple, no es algo que podamos mirar con simplemente superficialidad. El Señor fue a la cruz del Calvario para llevar las consecuencias terribles del pecado de los pecadores. Pero esto muestra la compasión de Cristo por pecadores, que Él vino, tomó una naturaleza humana y sin dejar de ser Dios, vivió una vida de obediencia para luego ir a la cruz del Calvario, pagar las consecuencias del pecado para ahora a Él poder ofrecer perdón
reconciliación, poder ofrecer vida y vida eterna. Eso es lo que hace nuestro Señor, mostrando su compasión para hombres pecadores. Jesús lloró, muestra la compasión de nuestro Señor Jesucristo en favor de pecadores que están en una terrible condición, como describí en el punto número 1. Pero en tercer lugar, también vemos el poder de Dios para dar vida. Lo vemos ilustrado también en este hermoso milagro. Porque en el versículo 43 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo lo siguiente: Lázaro, ven fuera. Él no pidió permiso a la muerte. Él tenía poder sobre la muerte. Él no negoció con el sepulcro. Él simplemente, con autoridad divina, ordenó que la vida volviera a este hombre llamado Lázaro. Con estas palabras, Él estaba demostrando ahora lo que Él había dicho en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora entonces está mostrando la acción de esta doctrina, esta realidad que Él había mostrado. Y ahora nos muestra a nosotros que no es tan solo una vida literal, sino también tiene que ver con vida espiritual, y que tan solo en Él nosotros podemos hallar verdadera vida, vida eterna, perdón de pecados y reconciliación. Él está demostrando aquí que Él es la resurrección y la vida, que Él es el único que puede dar vida. Él lo habla con autoridad divina. Con su lloro mostró su naturaleza humana, su compasión por pecadores, que tomó una naturaleza humana para venir a llevar las consecuencias del pecado. Pero aquí está mostrando también su lado divino, su naturaleza divina, para mostrar que tan solo Él ahora puede dar vida y que ni la muerte puede resistir el poder de nuestro Señor. Pero quiero rescatar algo más en estas palabras del versículo 43, porque aquí encontramos también el llamado del Evangelio. Porque el Señor le habla directamente a este hombre y le dice: Lázaro, ven fuera. Porque el Evangelio también nos presenta nuestra realidad delante de Dios, la vida que hemos llevado en contra de Dios. Nos habla de que tan solo en Cristo podemos hallar vida, pero también el Evangelio nos llama a responder al Evangelio en arrepentimiento, en dolor por el pecado, en un volverse a Dios y en una confianza plena en Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Y este llamado que el Señor hace es un llamado individual. Si el Señor hubiera dicho: muertos, ven fuera, como la muerte no se puede resistir, todos hubieran tenido que resucitar en ese momento en aquel lugar. Pero se nos está mostrando que también que el Evangelio es un llamado particular a cada una de las personas. Lázaro, ven fuera. Esto es lo que hace el Evangelio. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Es decirle: Señor, he hecho lo malo delante de ti. Aquí está mi vida. Entiendo la realidad de mi ser y entiendo ahora que todo lo que pensaba, hacía, sentía, no era más que los deseos de este corazón engañoso y perverso. Señor, aquí está mi maldad. Y seguramente cada uno, si tomamos este tomo de cosas que hemos hecho en contra de Dios, lo tomarás y dirás: tal vez no te vas a acordar de todo, indudablemente, pero vas a acordarte de aquellos pecados que dominaron tu vida, aquellos pecados que dominaron tu existencia, aquellos que te llevaban a apartarte más y más de Dios. Y va a decir: Señor, aquí está mi orgullo, dominó mi vida, aquí está mi maldad, aquí está mi mentira, aquí están mis malos pensamientos, mi odio, mi rencor. No solamente vas a tener que confesar los pecados externos, las cosas que hacías, sino también aquellas cosas que estaban en tu ser interno, en tu motivación, aquello que nadie puede ver. Señor, aquí está lo que soy. Aquí están todas las cosas que yo he hecho. Y en la medida que tú confiesas tu pecado delante del Señor, ahora crees que Cristo, y tan solo por medio de Él, puedes hallar perdón de pecados y vida eterna. Esa es la voz de nuestro Salvador llamando a pecadores ahora al arrepentimiento, a la fe en Él, para que puedan entonces hallar vida y vida eterna. Así que cuando Cristo llama a un pecador, cuando un pecador ahora entonces por la obra de Dios en él viene en arrepentimiento y fe, ese hombre ahora tiene vida espiritual. El Señor llama: ven fuera.
Mira los argumentos del Evangelio. Piensa en tu vida a la luz del Evangelio. ¿En qué consiste la vida del hombre? Para muchos consiste en la abundancia de los bienes que posee y toda su vida gira en torno a ese tipo de cosas. Para otros la vida puede consistir en lograr otro tipo de cosas o simplemente una búsqueda de la felicidad, una búsqueda de sentirse plenos y dichosos. Así que todo lo que hacen, lo hacen con este propósito. Tienen amigos por esta razón, van a estudiar por este propósito, tienen familias con este propósito. Y no es que sea un propósito malo, pero nada de eso te puede dar vida. Nada de eso puede darte paz con Dios, comunión con Dios. Y el Evangelio entonces te llama a reconocer tu realidad delante del Señor y a venir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Y el Señor llama de manera individual a los creyentes, a las personas, si les ven fuera, razona con respecto al Evangelio y ve que en Cristo, tan solo en Cristo, es que puede hallar verdadera vida. Él conoce tu vida, querido amigo. Tú puedes vivir lejos de Dios, pero no significa que estés ajeno al conocimiento de Dios. Él conoce cada cosa que has hecho, que piensas. No hay nada que podamos ocultar de nuestro Señor. Así que puedes tener, 30 años, 40 años. Pueden ser 10 años, no lo sé. Pero el mismo Cristo que resucitó a Lázaro después de 4 días, es el mismo Cristo que tiene poder para dar vida a aquellos que, aunque lleven 50 o 100 años en el pecado, es capaz de traerlos para que puedan hallar verdadera vida y vida espiritual. Así que en tercer lugar, Cristo es el único que puede dar vida. Y concluyo ahora entonces mostrando el resultado de la gracia obrando en el corazón de aquellos que vienen delante del Señor. Versículo 44. Y el que había muerto salió. ¡Wow! Qué tremendo es el Evangelio. Qué tremenda es la obra del Señor en el corazón. El que había muerto, el que estaba 4 días, 7 días, no había esperanza, no había nada que el hombre pudiera hacer por él. Dios lo hizo. Y ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de salvación que encontramos en Cristo. El que había muerto salió. Salió atado de manos todavía. También los pies venían con vendas, pero vivo. Y esa es la vida cristiana. Comenzamos a entender esta nueva vida. Comenzamos a ser liberados ahora de manera en el día a día de estas cosas que antes nos tenían apresados. Hay una nueva vida, nuevos deseos. Hay una nueva manera de entender la vida. Ya no hay placer en las cosas de este mundo, sino ahora comienza a haber placer en las cosas de Dios. Y esa es la gracia de nuestro Señor. Nos salva y nos va dando entendimiento. Nuestro entendimiento va siendo renovado día tras día en la medida que más y más conocemos de la palabra del Señor. Así que Jesús dijo al final: desatadle y dejadle ir. Señal de libertad del pecado, libertad del dominio del pecado. Ilustración ahora de que somos libres de Satanás y ahora tenemos un nuevo amo, nuestro Señor ahora, que nos llama a servirle por amor y en gratitud por todo lo que Él ha hecho. Y cuando Cristo llama a un pecador, ese muerto vive y tiene vida espiritual. Y la nueva vida comienza a mostrarse, desatarle, dejarle ir. Y asimismo ahora hay nuevo deleite en las cosas del Señor. Deleite en ir a aprender de la palabra del Señor, de poder orar, descubrir la oración, descubrir la palabra del Señor y hayas hermosos consejos. Y todo aquello que para ti era locura, tal vez era algo absurdo, ahora es lo más cuerdo, lo más hermoso. Hay deleite en aquello. Porque cuando Dios salva, también libera, pero también Dios transforma. Aquellos a los cuales Dios le da vida, nunca más será el mismo. Todo su ser es transformado. Hay muchas cosas que no cambian. Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que hacer un montón de cosas. Pero toda la motivación, todas las cosas cambian ahora porque lo hacemos con otro propósito, de otra manera de entender la vida. Así que la conversión entonces es nueva vida. Tenemos en primer lugar que el hombre está totalmente corrompido. Vemos la compasión de Cristo en la cruz del Calvario. Vemos a Cristo como el único que puede dar vida. Y vemos a Cristo ahora dando vida a todos aquellos que vienen delante de Él, reconociendo su maldad, su pecado y creyendo en Cristo como el único que puede darles perdón de pecados, comunión con Dios y vida eterna. ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Él? ¿Preferirás seguir viviendo en tu propia vida
y pasarán los años sin esperanza. O considerarás los argumentos del Evangelio y vas a ir a Cristo, porque Él es el único. Y nadie fuera de Cristo que puede darte perdón de pecados. Uno puede guiarte a Cristo, te puede mostrar el camino a Cristo, la manera en cómo venir a Cristo. Pero ningún hombre puede transformar tu corazón y darte vida. Eso es tan solo algo que hace nuestro Señor. Y si tú vienes delante del Señor, hay garantías en el Evangelio. Que el que viene a Él no le echa fuera. Que el Señor nos ayude a todos.